El síndrome de Brown-Séquard se debe a una hemisección medular. Esta hemisección va a tener consecuencias neurológicas, en particular en la vía piramidal, que está encargada del ordenamiento del movimiento. Es una vía voluntaria que parte del sistema nervioso central, y en la vía extrapiramidal, que va a estar encargada de la realización del movimiento. Es una vía involuntaria. Y justamente en el síndrome de Brown-Séquard vamos a poder constatar en la mitad contralateral del cuerpo una pérdida de la sensibilidad, en particular de la sensibilidad de la temperatura, que puede llegar hasta la analgesia. Mientras que en la mitad ipsilateral vamos a llegar a constatar, una pérdida de la propiocepción, de la sensación, de los reflejos, que puede llegar hasta la analgesia. Esto está controlado por los cordones de Gall y de Burdach. El daño cerebral va a estar relacionado con el cerebelo, controla el movimiento, pero la ataxia en particular es la coordinación de este movimiento, y el neocerebelo, en particular esta parte que vemos con los ganglios, con los núcleos, con el núcleo dentado, y va a estar encargado de la coordinación. Entonces, un daño cerebral va a producir ataxia, no coordinación. Mientras que en caso de infarto cerebral está relacionado con el signo de Babinski. El signo de Babinski es una pérdida de la reflexividad plantar del pie cuando se va a estimular la planta del pie. Bueno, no es pérdida, es que se va a producir la extensión del pie, en contrario a una contracción, que sería lo normal. El infarto cerebral va a condicionar el aporte de oxígeno al cerebro, en particular al tálamo, que va a estar relacionado con el control de los reflejos, ¿no? Bueno, la extensión y la flexión en particular. El síndrome de Guillain-Barré, que va a tener una causa, no está muy definido, pero es una causa viral, el virus de Zika, o microbiana, tal vez el Campylobacter jejuni, que va a desencadenar, de todos modos, una pérdida de la vaina de mielina en los nervios. Y entonces el mensaje que va a producir, que debería producir el reflejo, ya no se va a transmitir de forma adecuada ni en el tiempo adecuado. Por eso se va a constatar arreflexia. Cuando hay un tumor en el temporal izquierdo, eso afecta la comunicación. ¿Por qué? Porque el área de Wernicke, el área 22, está situado en el temporal izquierdo. Este área de Wernicke controla la parte cerebral de la comunicación, es decir, que se va a formular, a invitar el mensaje en este área. Está estrechamente relacionado con los áreas 41 y 42, que son auditivos. Va a permitir también formular, o sea, expresar el pensamiento en manera comunicativa. En esta imagen también vemos el área de Broca, el área 44 de Broca, que está relacionado con la comunicación a nivel de pronunciación, o sea, a nivel de formular, de producir los sonidos exactamente. Y la coordinación entre esos dos áreas es necesaria para una comunicación adecuada. Por eso, en un tumor en el temporal izquierdo no va a haber comunicación adecuada. El autocontrol emocional y la meditación van a permitir controlar el ira. ¿Por qué? Porque tenemos ganglios basales a la parte medial del cerebro, el núcleo caudado, el putamen y los glóbulos pálidos interno y externo están relacionados estrechamente con el tálamo, y este tálamo con la parte irracional del pensamiento, o sea, vegetativa. Y eso va a condicionar en realidad las emociones muy fuertes. Podemos ver a la derecha el circuito de Papez, que tiene mucha importancia también para comunicar la parte consciente y la parte inconsciente del cerebro. Es decir, esta parte de los ganglios basales y la parte externa. Y este circuito de Papez también está relacionado con el núcleo ventroposterolateral del tálamo.
En caso de una caída libre, hay una reacción muy fuerte que va a estar determinada por varios factores. Primeramente, tenemos que tener una propiocepción de esta caída libre. Esto va a estar condicionado por el núcleo ventroposterolateral del tálamo que podemos ver en la imagen, que va a recibir la información, ¿no?, de la posición del cuerpo. Pero después va a haber una liberación de un neurotransmisor muy importante que conocemos todos, la adrenalina. Y la adrenalina va a condicionar, bueno, un estrés, pero también una sensación de placer, en particular porque está relacionado con la liberación de dopamina. La dopamina propiamente es el placer y entonces la sensación de la caída libre placentera que muchas personas buscan, ¿no? La adrenalina. Va a estar condicionado por estos dos neurotransmisores. La adrenalina es un neurotransmisor de tipo 2. Y finalmente, los problemas de ventilación van a condicionar problemas de cefalea y pérdida de conciencia. ¿Por qué? Porque el aporte de oxígeno al cerebro es crucial. Es decir, la presión arterial sanguínea está entre 60 miligramos por mililitro por... Bueno, y es cuando esa presión de oxígeno va a cambiarse, va a estar relacionado con la presión de CO2 en el cerebro, y que está entre 40 y 44 milímetros de mercurio. Esta presión de CO2 cuando está modificado condicionará acidosis respiratoria. Y la acidosis es lo que va a producir la cefalea y la pérdida de conciencia.